fortaleza del Estado Islámico ha sido derribada poco después de que volviera a emerger tras su derrota en el año 2019. Una gran operación de comandos de fuerzas especiales de Estados Unidos transportados en helicópteros acabó este jueves con la vida de su líder, Abu Ibrahim al-Hachemi. El ataque fue lanzado de madrugada en Idlib, el último bastión de las milicias rebeldes en Siria. Un alto cargo de seguridad de la Casa Blanca aseguró que la muerte de al-Hachemi se produjo al hacer estallar una bomba que portaba consigo mismo rodeado de miembros de su familia. La operación se ha saldado con al menos 13 muertos y entre ellos varios menores. Cuando las tropas se acercaron a capturar al terrorista, este eligió muy valientemente inmolarse en un acto final de cobardía desesperada, sin tener en cuenta las vidas de su propia familia y la de otras personas que también se hallaban en el edificio. El Pentágono confirmó que la misión en que no se registraron bajas estadounidenses había sido todo un éxito y aseguró que la identificación de al-Hachemi fue posible gracias a un examen de las huellas y de su ADN. Esta operación, ordenada por el Pentágono, es la más amplia desde el ataque en el que cayó en el año 2019 el fundador del Estado Islámico, al-Baghdad, en una zona cercana a Idlib. Hoy en El Espejo vamos a comentar precisamente sobre esta maniobra y sobre las fuerzas del mal que continúan siendo una auténtica amenaza latente para Estados Unidos y para el resto de Occidente. Una noche importante en la que parecería que Siria ha estado opacada y sobre todo el Estado Islámico opacado por todas las noticias internacionales que tenemos. Hoy se ha dado ese golpe que se considera importante. Y para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros, quién mejor que a Octavio Pérez, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Y también a Evelio Otero, coronel también del Ejército de Estados Unidos, que nos acompaña vía Zoom. Muchísimas gracias también, Evelio. Y quisiera comenzar contigo, porque ¿cómo podemos interpretar la muerte de este individuo? Dicen que muerto el perro se acabaron las pulgas, pero estos individuos se reproducen como por arte de magia. Bueno, la motivación de ellos es un compromiso con Alá y es un poco difícil romper ese lazo que tienen ellos con hacer todo lo que sea posible violentamente para forzar el establecimiento de un califato a su manera. Y francamente no hay dinero que valga, en la mayoría de estos casos. No hay otras maneras de manejarlos aparte de manera violenta y de este tipo de acciones como la que se vio ayer y la que se ha visto antes con al-Baghdadi y que se ha visto con fuerzas especiales contra grupos bastante extensos dentro del mismo Siria, Afganistán, Irak, etcétera. Pero estos individuos es muy difícil eliminarlos precisamente por la profundidad de este compromiso que tienen con Alá, donde la muerte no significa nada para ellos, sino un paso más hacia la virtud del cielo. Y en la tierra, pues ellos utilizan esa bendición de ellos, que es el suicidio, para acabar y para utilizarlo como una de las armas contra nosotros, que somos los infieles, donde nos aferramos, tendemos a aferrarnos más a la vida que ellos. Así que a pesar de que tengamos momentos y meses y hasta años donde estos individuos hayan sido eliminados o dejen de trabajar o dejen de operar, pero siempre, como tú has dicho, se regeneran. Y cuando se elimina la mayor parte de ISIS, como se hizo en los últimos 3 años en la administración de Trump, ellos van a las madrasas, ellos vuelven a reclutar y empiezan a entrenar a los equipos y toma de 2, 3, 4, 5 años, un poco más en algunos casos, dependiendo de la misión que tengan, que tengan en mente. Y por eso es que los vemos resurgir cada cierto tiempo con la misma maldad. Antes de pasar con Octavio, quisiera recordar qué fue lo que dijo el presidente Biden. Operando bajo mis órdenes, las fuerzas militares de los Estados Unidos eliminaron con éxito
Una gran amenaza terrorista para el mundo. El líder mundial de ISIS, conocido como Haji Abdullah, quien supervisó la propagación de grupos terroristas en todo el mundo, atacando comunidades y asesinando a inocentes. Tomando en consideración que este terrorista habitualmente se rodea de familias, incluyendo niños, hicimos una redada con un riesgo mucho mayor para nuestra propia gente, en lugar de atacarlo desde el aire para minimizar bajas civiles. Haji Abdullah, en un acto de cobardía y sin tener en cuenta las vidas de otras personas en el edificio, optó por volarse a sí mismo antes que enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido, llevándose consigo a varios miembros de su familia, tal como lo hizo su antecesor. Esto obviamente son informaciones, todavía hay una investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó en ese edificio. Esto es lo que sabemos hasta este momento, la investigación no sé por dónde nos llevará. Pero lo que sí sé es que Octavio Pérez es un auténtico experto sobre el terreno. A mí me gustaría hablar sobre esta operación en concreto. Deciden que no van a atacar para minimizar las bajas, los mueven en helicóptero, llegan en helicóptero, hay 3 pisos, en el piso 1 están unos individuos que logran sacar, en el piso número 2 el lugarteniente que se enfrenta a ellos y en el tercero el individuo se inmola y mata a 13 personas, entre ellos 6 niños. Esta operación. Bueno, primero, entre tú y yo y el coronel Otero, que nadie se entere, la política de Estado de los Estados Unidos supera administraciones y presidentes de turno. 11 años estuvimos buscando a Osama Bin Laden y cuando se hizo la oportunidad se le presentó al presidente de turno, que fue Obama, y ejecutó. Eso es lo único que hace el presidente. Ejecutar, pero no es una orden directa como se ha recalcado. Que yo hice. Se le ofreció la oportunidad de matar al Soleimani, al general, durante la administración, y se dio. Tuvimos 7, 8 años buscando la oportunidad de coger al Soleimani. Lo mismo ocurrido con este individuo, lo mismo ocurrió con Bagdadi. Así que vamos a poner en perspectiva que independiente de todo lo que está ocurriendo, porque hace una semana... Claro, es una labor de inteligencia militar. Exactamente, eso supera los partidos políticos, supera las administraciones, y cuando están listos dicen, mire, señor presidente, como le dijeron a él en diciembre, tenemos esto, y esta es la ventana de oportunidad para cogerlo, y esto es lo que vamos a hacer. Ahora, para contestarte la pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues se determinó que como había civiles que no tenían que ver nada con él, sabían que había un lugarteniente en el segundo piso, porque ya llevaban meses de observación, para que la gente entienda. Fíjate todo lo que han reclasificado que entendemos. El individuo nunca salía de la casa, usaba couriers igual que al-Baghdadi, igual que Osama Bin Laden. La única vez que era visto es cuando se iba a bañar en el techo. Fíjate toda la información que han revelado. Y lo lindo es que en el transcurso del día sigue saliendo más información, y mañana tendremos 10 veces más información. Entonces, el individuo fue captado, meses de investigación, hay 10 millones de dólares en la cabeza de él desde hace 4 años, así que alguien pudo haber dado la pista. Se monta el operativo. ¿Por qué se hace sobre el terreno? Para minimizar las bajas. Por eso se evacuaron esa gente que no tenía nada que ver. Y es un operativo, perdimos un helicóptero. Aparentemente. Eso te quería, perdona que te moleste, pero es que estaba hablando con Evelio justo en la radio, estábamos hablando de ese famoso helicóptero, y yo recuerdo que cuando la operación en el 2011 de Osama Bin Laden, se estropeó también un helicóptero cuando estaban realizando la huida y hubo que destruirlo sin que se produjeran bajas. Pero me llama la atención que en los 2 casos, en operaciones extremadamente precisas y especiales, caramba, 2 helicópteros de los Estados Unidos se nos averían. Pero mira, esto es un problema. En Obatabá fueron no más de 32 minutos. Aquí fue 2 horas y 50 minutos casi el operativo. O sea que estuvieron mucho tiempo. Fueron embestidos por individuos con antiaéreas en camioneta, que es muy popular en el Medio Oriente, tener una Cu-24, o sea, 23 milímetros con 4 cañones en un Toyota disparándote. O sea que es posible que algo pudo haber pasado. 3 horas volando, disparando, apoyando al elemento que está entrando a la casa. Es posible que un desperfecto mecánico, una línea hidráulica, cualquier cosa, pero se destruyó de nuevo y tiene más la vista de un helicóptero de ataque, no un helicóptero como digamos un Chinook,
¿Por qué te digo esto? Porque algunos dicen que fueron 24, otros dicen que fueron hasta 50. Si fueron 50 operativos, no caben en un UH-60. Tendrían que ser 3, 4, 6, 10 UH-60. Pero un Chinook sí puede traer esa cantidad y a lo mejor 2 o 3 UH-60 de operación especial. El coronel Otero, que fue parte del Comando Central, te puede reiterar mucho más sobre eso. Claro que sí. Evelio, y además es un placer contar con la experiencia de los dos. Lo que está claro es que uno con todo lo que está pasando, el COVID, Afganistán, etcétera, ha perdido un poco el foco de ese famoso califato y lo que quería hacer ISIS. En estos momentos ellos siguen todavía con su intención de extenderse por Siria, por Irak. Cuéntanos un poquito. Bueno, ese es el compromiso, esa es parte de la misión de ISIS en Irak. Cuando nosotros entramos a Irak, mi gran compañero y colega de una talla militar extraordinaria como Octavio lo sabe, que se encontraron manifiestos entre los insurgentes, donde la medida número uno de demostrar victoria era el establecimiento del califato. Primero con los insurgentes que estaban empezando a convertirse en ISIS y luego que se mudaron para Siria, donde decidieron que Siria iba a ser el principio de este califato. Eso nunca ha cambiado. Sin eso, francamente, no tienen pie, sin eso no tienen mordida para justificar las barbaridades que ellos puedan hacer. Ahora, estábamos hablando también que esta gente no ha dejado de hacer ataques, pequeñas escaramuzas y otras un poquito a mayor escala, porque no hace muchos meses hubo una cárcel que ellos intentaron atacar para liberar precisamente a todos esos combatientes y los kurdos fueron apoyados por Estados Unidos para tratar de salir de todo esto. Y hace más de 2 semanas que concluyó, fue un operativo de 10 días. O sea, ellos, como tú dices, en los últimos 2 o 3 años atacaban una estación de policía. Sí. Especialmente en estas provincias, porque mira, lo que hay en común, por qué existen estos individuos todavía, es porque queda una franja de terreno que está controlada por los kurdos, Bashar al-Assad, que ha dejado la provincia de Idlib, donde tiene esta concentración enorme de yihadistas que están en contra del califato. O sea, los más malos de los más malos están todos concentrados en estas áreas. Y cuando el presidente Trump decide salir de la frontera, que todo el mundo lo criticaron, y dejar el problema a los rusos y a los turcos odian a los kurdos. Y los kurdos son diferentes. El kurdo sirio, el kurdo iraquí y el kurdo turco son 3 entidades diferentes, pero los consideran todos terroristas. Entonces por eso hay esa rencilla. Pero hay una gran cantidad de celdas, o sea, prisiones que quedaron con 3.000, 5.000, de estas familias enteras, de estos combatientes. Entonces ellos hicieron ese operativo pensando que iban a salir bien y terminaron 500 muertos, muchos de los reos que estaban adentro. Pero eso fue un operativo de ellos, que no se ponga en contexto que el operativo de ahora fue en respuesta a eso. El operativo de ayer, miércoles 2, fue un operativo por una planificación y una identificación de un objetivo valuable que era el momento de hacerlo. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con nuestros invitados porque ese califato islámico, ISIS, está nuevamente tratando, esas células tratan de reagruparse, tratan de hacerse más fuertes. Y hay otra pregunta que me surge. Lo que ocurrió en Afganistán y esa prisión, que era de máxima seguridad con estos combatientes de ISIS que quedaron libres, ¿puede tener algún nexo con esta crecida? Evelio, estábamos viendo cómo, a pesar de todo, ellos han seguido con sus escaramuzas y sus intentos, incluso esas células dormidas, de reagruparse y de volver otra vez a tomar esa fortaleza. Y la pregunta que yo me hacía es, todos esos individuos que quedaron en libertad cuando Estados Unidos abruptamente abandonó Afganistán y se refugió en el aeropuerto, esos individuos quedaron libres, ¿muchos de ellos pueden tener algunos nexos con lo que estamos viendo ahora? Bueno, claro, definitivamente, pero eso no es desde ese entonces, eso es desde mucho antes. Recordemos de que en Guantánamo hubo un movimiento al final del 2005 y del 2006 donde se requería que había que liberar presos de Guantánamo porque no había espacio en Guantánamo y había unos compromisos con Pakistán y con otros países aliados de que era importante liberar a estos individuos. Así que Estados Unidos mismo liberó a cientos y cientos de presos,
no solamente de Guantánamo, sino de las prisiones que teníamos en Irak y que teníamos prisiones aledañas a países hermanos y amigos de Estados Unidos. Uno de ellos es Baghdadi, al-Baghdadi, que era el fundador de ISIS, estuvo en una cárcel y fue uno de esos prisioneros que fueron identificados como que cualificaban para ser liberados. Así que estos individuos siempre se reúnen, siempre se conectan. ISIS y Al-Qaeda siempre han tenido una relación. Hay un grupo de Al-Qaeda que está establecido en Afganistán hoy en día, que es aliado con ISIS y asimismo se hacen llamar. Asumir de que estos individuos a través de los años no hablan es una opinión inocente. Siempre mantienen sus grupos de comunicación, mantienen sus métodos de establecer operaciones, y esa es la manera en que ellos pueden lograr estos pequeños triunfos de pequeños ataques que puedan hacer. Pero el problema no es ese, el problema es que tenemos que ver también de que la efectividad de esos ataques pueden llevar a una conclusión si se ve de la manera en que estoy seguro que mis ex compañeros en el gobierno, en el Comando Central y en otros comandos lo han hecho. Están estableciendo un patrón de que si estamos viendo aquí la utilización de las armas, si estamos viendo aquí si hay patrones en común, de que pueda llevar a un ataque masivo y un ataque mucho más grande en los próximos años. En los últimos 3 años, ISIS, a pesar de que ha estado relativamente callado en los últimos 2, después que lo eliminó casi totalmente el presidente Trump, siguen mandando opiniones y siguen dando amenazas a través del gobierno de Irán y de sus efectivos internos, de que ellos no olvidan el asesinato de Baghdadi y que no olvidan el ataque contra Soleimani, y que llegará un momento en que ellos van a tener que hacer lo que tienen que hacer contra Estados Unidos y contra Oeste. Así que estos pequeños ataques pueden ser, nos pueden dar una indicación de qué es lo que están planeando para el futuro. Y fíjate que has tocado el tema de Baghdadi, que yo creo que fue el mayor golpe que hizo el presidente Trump, el líder de Daesh, que resultó también, justo cuando estaba ya rodeado, también decidió inmolarse y estallarse también en 400 pedazos. Pero el tema más importante ahora de lo que estaba comentando Evelio, de cómo se pueden estar preparando para ese futuro, y ahí no tenemos que perder ninguno la pista, es precisamente, Octavio, cómo se nutren o de qué se nutren. Uno pensaría que es el petróleo, el contrabando, el rescate de las personas que secuestran. Mientras haya espacios como, mira, ¿qué cosa es Afganistán hoy por hoy? Es un mismo país que no se puede ni ingobernable, porque hasta las mismas facciones del Talibán son diferentes por regiones y por provincias. Se unificaron para sacar el gobierno que estaba en poder, pero ahora es muy... Por eso cuando dijeron que iban a respetar a las mujeres, no en todas las provincias hicieron eso, y ejecutaron algunas por vestirse impropiamente. Y eso es caldo de cultivo para que vuelvan a renacer. Esta área de que estamos hablando en Siria, en la frontera con los turcos, que va hacia Irak, que está un área que está controlada por los kurdos, por el gobierno, o sea, esa área nebulosa es un área donde pueden ellos reorganizarse y mandar operativos a Turquía, operativos a la misma Siria, a varios otros lugares en el Medio Oriente, inclusive después, óyeme, la salida de sirios a Alemania es más de 1.2 millones de ellos, donde históricamente lo que había allí por muchos años eran los kurdos. Y los kurdos, la gente aprendió a odiarlos porque eran los que traficaban la heroína por hace 40 años hacia Europa, por eso no había respeto. Entonces, cuando tú tienes esa facilidad, y estos países como lo que es hoy el Afganistán y esta triple frontera donde no hay control, que el gobierno central de cada país no controla, ellos podrán seguir reorganizándose, seguir hablando, seguir preparando candidatos que pueden venir a inmolarse en el tubo, en Inglaterra o en España. O en Madrid, como pasó, o aquí en Estados Unidos. Y ese es el peligro, que sigue habiendo lugares propensos para seguir. Y con los sistemas ahora que por el internet,
El La mayor parte del reclutamiento. reclutamiento es mucho más Y sobre fácil. todo hay que tener cuidado con nuestros jóvenes, ¿eh? Y esto es una advertencia que no es banal ni es ingenua, no hay que tener muchísimo cuidado con lo que venden también a nuestros jóvenes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Caramba, ¿cuántas preguntas? ¿Por qué no se destruye ese famoso califato islámico que ya se sabía perfectamente? Bueno, esto va a seguir subiendo, esto va a seguir aumentando. La presencia de estos grupos terroristas, después de amainar durante varios años, está empezando a dar más presencia. Tenemos que tener la misma cautela que teníamos cuando estaban en su auge y el de parte del gobierno de Estados Unidos seguir manteniendo una relación de alianza y una relación de trabajar en conjunto con países que son aliados y países que tienen los mismos intereses contra estos grupos terroristas. Eso no puede amainar, eso no puede echarse a un lado, eso tiene que volver a ser una prioridad del gobierno. Octavio. Mira, lo único bueno que ocurrió fue que este individuo era uno de los ideólogos más poderosos. ¿Sí? Él tiene un grado en, ¿cómo se llama?, en estudios islámicos. Este fue el asesino, el carnicero de los yazidis, el genocida de los yazidis. Así que en paz descansen todas esas mujeres y toda esa gente que murió a manos de él. Pero lo malo es con lo que te dice el coronel Otero. Lo malo es que todavía hay prisiones donde hay más de 1.000, 3.000, que siguen siendo para ellos objetivos lucrativos para zafar a esa gente de ahí. Lo malo es que tienes un país como Afganistán, que tampoco sabemos cuál es el futuro. No, tierra de nadie. Y el que no esté manteniendo, por lo menos yo tengo fe que los sistemas de inteligencia norteamericanos y de varias naciones aliadas sí seguirán poniéndole el punto a esto, y cada vez que encontremos un caballero como este le vamos a dar de baja. Bueno, pues esperemos que así sea y que nosotros tengamos la oportunidad de seguir contándoselo a nuestros televidentes. Muchísimas gracias a los dos, Evelio y Octavio, y a todos ustedes.